Estimados televidentes, permítanme llevarlos a un viaje fascinante, una travesía más allá del brillo y los reflectores hacia el corazón de una historia que pocos se atrevieron a contar. Hablamos de Marta Sánchez, esa voz inconfundible que durante décadas ha marcado el pulso del pop español, la mujer que no solo conquistó escenarios, sino que también enfrentó batallas invisibles tras bambalinas. Hoy, a sus 59 años, Marta ha roto un silencio que parecía impenetrable, revelando secretos y heridas guardadas con celo y nombres que han dejado huellas profundas en su trayectoria. Desde sus inicios en Madrid, la joven Marta no era simplemente una cantante prometedora. Era una fuerza de la naturaleza, una mezcla de talento y determinación que la llevó a ser la voz principal de Olé Olé, el grupo que revolucionó la escena musical en los 80 con su energía y carisma desbordante. Pero fue como solista donde Marta forjó su leyenda. Álbumes como Mujer no solo treparon a la cima de las listas de éxitos, sino que también cimentaron su imagen como la diva indiscutible del pop hispano, una estrella cuyo brillo eclipsaba a muchos y cuyo nombre se pronuncia con respeto y admiración. Sin embargo, detrás de esa corona de éxitos y luces, se escondía una realidad más compleja. La industria musical, con su exigencia despiadada y su voraz apetito por el nuevo y lo efímero, nunca perdona. Marta vivió el peso de ser una mujer fuerte en un mundo que a menudo prefería figuras moldeables y complacientes. Su carácter decidido, esa búsqueda obsesiva de la perfección, la hicieron no solo una artista admirable, sino también una figura a la que muchos temían y, en algunos casos, rechazaban. Los años 90 la consagraron, sí, pero también la pusieron en el ojo del huracán de rivalidades que raramente llegan a la superficie. Marta no se guardó nada al mencionar los nombres que más le marcaron: Carlos Baute, Ana Torroja, Chenoa, Camilo Sesto y Lolita Flores. Cada uno representa un capítulo lleno de tensiones, desencuentros y heridas, pero también de momentos compartidos que nunca fueron tan simples como parecían. Carlos Baute, con quien mantuvo una colaboración musical que al principio parecía prometedora, terminó siendo fuente de desencuentros por diferencias creativas y conflictos personales que se extendieron más allá del estudio de grabación. Ana Torroja, otra voz icónica, con quien la relación siempre fue compleja. Respeto y competencia se mezclaron en una danza silenciosa que, según Marta, dejó heridas que todavía duelen. Chenoa, la estrella emergente, a quien Marta vio como una rival inesperada, un choque generacional que no solo involucró talento, sino también ego y posicionamientos en la industria. Camilo Sesto, un gigante de la música, pero también una figura difícil y exigente, con quien Marta tuvo encuentros tanto de admiración como de conflicto, reflejando la complejidad de convivir con grandes personalidades en un ambiente lleno de presiones. Y finalmente, Lolita Flores, cuya relación se vio empañada por malentendidos y rivalidades que, aunque veladas, dejaron cicatrices en ambas. Pero, ¿qué llevó a Marta a sacar a la luz estas historias? No es simplemente un ajuste de cuentas. Más bien, es el acto valiente de una mujer que, después de décadas de éxitos y silencios, decidió poner palabras a lo que tanto tiempo se mantuvo invisible. Ha llegado un punto en que la verdad, con todas sus imperfecciones, es necesaria para sanar, para entender, para seguir adelante. En esta confesión pública también encontramos una reflexión profunda sobre la soledad que acompaña a la fama, sobre la presión de mantenerse en la cima en un mundo que cambia rápidamente y sobre el costo personal que esto implica. Marta nos recuerda que detrás de la diva hay una mujer con sentimientos, con miedos y con una necesidad genuina de reconciliación, no solo con otros, sino consigo misma. Estimada audiencia, mientras escuchamos estas revelaciones, no podemos evitar sentirnos atrapados en esta red de emociones, rivalidades y pasiones humanas que trascienden la música. Es un recordatorio de que el arte, aunque luminoso, está tejido con hilos frágiles, con historias de lucha y resistencia que merecen ser escuchadas. Y así, queridos espectadores, los invito a seguir atentos, porque esta historia, lejos de terminar, sigue escribiéndose con cada nueva palabra que Marta comparte. La diva del pop español nos muestra que el verdadero poder no está solo en la voz, sino en la valentía de contar la verdad, por dura que sea, y en la fuerza para seguir adelante, sin perder la autenticidad que la ha definido desde siempre.
Estimados televidentes, prepárense, porque lo que sigue es el verdadero corazón de esta historia, ese momento en que las palabras se convierten en verdades que nadie había tenido el valor de pronunciar en voz alta. Marta Sánchez no lanzó esos nombres al azar ni con rencor impulsivo. Cada uno llevaba detrás años de silencios, heridas y desencuentros que habían quedado sepultados tras el glamour y el éxito, pero que ahora, con la madurez y la calma que solo otorga el tiempo, decidió compartir con el mundo. El primero en ser mencionado fue Carlos Baute, aquel compañero de un dueto que arrasó en las listas internacionales, Colgando en tus manos, una canción que parecía la unión perfecta de dos voces y estilos, pero que, según Marta, escondía una sombra de injusticia. Más allá del éxito, existió un pacto económico desigual que Baute aprovechó, llevándose para sí una parte desproporcionada de los beneficios. Para Marta no se trataba solo de dinero, sino de respeto, un respeto que sintió le fue negado. Las diferencias terminaron en los tribunales, aunque el caso fue cuidadosamente silenciado para no empañar la imagen pública de ambos, pero esa traición personal quedó grabada en el alma de Marta. Después vino Ana Torroja, la emblemática vocalista de Mecano, con quien Marta siempre ha compartido esa categoría de divas del pop español, pero no sin una rivalidad silenciosa que los medios aprovecharon para enfrentar. Marta confesó su incomodidad ante esas constantes comparaciones que la industria imponía, donde sentía que Ana recibía un trato más indulgente, mientras ella debía pelear cada reconocimiento. No hubo enfrentamientos abiertos, pero sí una guerra fría que dejó cicatrices invisibles, una batalla de egos y sensibilidades que solo ellas conocen en profundidad. En tercer lugar, el nombre de Chenoa, la joven promesa de la nueva generación del pop. Para Marta, ver brillar a las nuevas artistas no era un problema, sino la forma en que lo hacían. «Me molesta que lo hagan pisando nombres que abrieron el camino», dijo con franqueza. Se rumorea que Chenoa, en entrevistas privadas, se expresó con dureza sobre Marta, lo que rompió cualquier puente posible entre ellas. En cada evento donde coincidían, la tensión era palpable, como si el aire mismo se cargara de una electricidad incómoda. El cuarto nombre sorprendió por su peso generacional. Camilo Sesto, una leyenda a la que Marta admiraba profundamente, pero que también le causó un dolor inesperado. En una entrevista, Camilo minimizó el impacto escénico de Marta, comparándola con artistas internacionales y sugiriendo que no estaba a su nivel. Para Marta, esas palabras fueron una herida pública y personal, una falta de reconocimiento que no tuvo disculpa y que alimentó un resentimiento silencioso pero persistente. Finalmente, Lolita Flores, con quien Marta compartió escenarios y festivales, pero nunca una verdadera amistad. La cantante reveló que hubo actitudes ambiguas y una falta de lealtad que se manifestaron en pequeñas disputas sobre el orden de aparición en eventos y en comentarios velados. «Hay personas que sonríen frente a ti y clavan el cuchillo cuando das la espalda», declaró Marta, dejando entrever la profundidad de ese desencuentro. Estimados televidentes, esta lista que para muchos podría parecer una simple enumeración de nombres, para Marta Sánchez fue un acto de liberación, un grito de sinceridad que dejó al descubierto lo cruel y complejo que puede ser el mundo de la fama. Porque detrás de cada aplauso hay sombras. Y detrás de cada sonrisa, a veces se ocultan puñales. Marta, con la serenidad que da el paso del tiempo y la madurez, se ha despojado de máscaras y ha contado su verdad sin miedo. Pero no todo quedó ahí. Las palabras de Marta sacudieron los cimientos de la industria. Las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Baute fue el primero en responder, negando con un comunicado breve cualquier mala intención y asegurando que los acuerdos se cumplieron a cabalidad, intentando calmar las aguas que ya comenzaban a agitarse con fuerza. Queridos espectadores, este capítulo apenas comienza, y las consecuencias de estas revelaciones prometen ser tan profundas como inesperadas. Marta Sánchez, la diva del pop español, no solo ha puesto nombre y apellido a sus heridas, sino que ha abierto una puerta que pocos se atreverán a cruzar. Quédense conmigo, porque esta historia tiene aún mucho por contar, y el desenlace podría cambiar para siempre la manera en que vemos a estas estrellas detrás del escenario. Estimados televidentes, la historia que les relato hoy se ha convertido en un verdadero drama tras bambalinas, donde las luces no siempre iluminan la verdad,
y los aplausos no borran las heridas. Cuando Marta Sánchez pronunció esos nombres con serenidad pero sin concesiones, no imaginó que las reacciones que seguirían serían tan intensas, ni que el eco de sus palabras retumbaría tanto en la industria musical y en el corazón de quienes la conocen. Carlos Baute, el primero en responder, evitó mencionarla directamente por su nombre y jamás ofreció gesto alguno que indicara reconciliación. Su respuesta fue fría y medida, negando cualquier mala intención y aferrándose a los contratos como escudo. Pero Marta no dejó pasar la oportunidad para responder con una frase que caló hondo. Un contrato no mide la gratitud ni la decencia. Fue un intercambio breve, pero contundente. La despedida definitiva de dos caminos que ya no convergerían. Ana Torroja, por su parte, decidió el silencio absoluto. Los medios insistieron, buscaron una reacción que nunca llegó. Esa falta de respuesta fue interpretada por muchos como la confirmación más elocuente. Entre ellas existía una distancia real, un abismo que las palabras no podían salvar. Marta, en una entrevista posterior, fue sincera y quizás más dolorosa aún. Con Ana nunca hubo odio, solo indiferencia. Pero a veces duele más lo que no se dice que lo que se grita. Un silencio que duele más que un grito, una herida invisible y profunda. La tensión con Chenoa fue más pública y visible. La joven cantante, experta en manejar las redes sociales, respondió con un mensaje que parecía conciliador, pero que llevaba un claro mensaje indirecto hacia Marta. Admiro a todas las mujeres que abrieron caminos en la música. No es tiempo de dividir, sino de sumar. Sin embargo, el ambiente cambió radicalmente en una gala de premios donde ambas coincidieron, y curiosamente, ni siquiera se saludaron. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. El aire se volvió frío, casi cortante, y dejó claro que esa distancia era más que mediática, era personal. El caso de Camilo VI es especial, porque el cantante había fallecido años antes de estas declaraciones. No obstante, la mención de Marta sobre su decepción con él causó una polémica inesperada. Algunos seguidores la acusaron de oportunista, de hablar mal de alguien que ya no podía defenderse. Pero Marta fue clara. No hablo desde el rencor, hablo desde la herida. Y las heridas no desaparecen con el tiempo, solo aprenden a doler en silencio. Palabras que dividieron opiniones, pero que revelan la profundidad de su sentimiento, más allá del juicio público. Con Lolita Flores, la confrontación fue más directa, aunque menos explícita. Lolita no dudó en responder con su característico tono pasional y algo irónico. Marta es una gran artista, pero en esto se ha equivocado. No todo lo que uno siente debe decirlo en voz alta, porque a veces se convierte en veneno. La prensa amplificó esa respuesta, y Marta no tardó en contestar con igual contundencia. Prefiero envenenar con verdad que endulzar con hipocresía. Así, un cruce de palabras que se transformó en uno de los episodios más comentados del año. Un duelo verbal entre dos figuras que no daban paso atrás. Estimados televidentes, lo que comenzó como una revelación sincera, se tornó en una tormenta de emociones y titulares que parecían no tener fin. Pero Marta Sánchez, lejos de retroceder, defendió cada palabra con la fuerza y dignidad que solo los que han vivido en la cima pueden mostrar. Para ella, hablar fue un acto de liberación, una forma de cerrar capítulos y dejar claro, esto fue lo que viví y así me marcó. Pero también fue un acto de soledad, porque con esa verdad pronunciada, muchas puertas se cerraron para siempre. No hubo reconciliaciones ni abrazos, solo la cruda realidad de una mujer que a sus 59 años decidió no seguir callando. Y cuando el fuego de la controversia parecía consumirlo todo, llegó un giro inesperado, porque detrás de la diva implacable, Marta Sánchez es también una mujer que conoce el dolor, la pérdida y el silencio más profundo. En medio de aquella tormenta mediática, sucedió algo que nadie vio venir, un reencuentro con su propio pasado, con su esencia, con la paz que solo se alcanza cuando uno se perdona a sí mismo. Meses después, en una entrevista íntima, Marta sorprendió al mundo al confesar que, aunque no se arrepentía de lo dicho, había aprendido que aferrarse al rencor solo impide avanzar.
No quiero envejecer con la amargura de quien guarda listas, dijo con los ojos húmedos. Prefiero quedarme con lo que me enseñó cada tropiezo. Por primera vez, ya no hablaba como estrella, sino como mujer vulnerable, cansada pero decidida. Fue entonces cuando decidió escribir cartas, algunas entregadas, otras guardadas, dirigidas a aquellos con quienes compartió caminos rotos. No todas fueron bien recibidas, pero en 2 casos el gesto tuvo eco. Con Chenoa, un breve y humano intercambio que suavizó el aire tenso en futuras galas, y con Lolita, un saludo inesperado en un homenaje televisivo que muchos interpretaron como el tímido inicio para cerrar viejas heridas. Marta no pidió perdón ni lo exigió. Simplemente dejó de cargar con el peso del resentimiento. Después de todo, solo la familia permanece, confesó en una presentación íntima, refiriéndose no solo a su hija, su pilar y sostén durante esos meses difíciles, sino a los afectos genuinos que sobrevivieron a la fama efímera. Estimados televidentes, el espectáculo puede llenar estadios y pantallas, pero solo el perdón llena el alma. Marta Sánchez no buscó titulares ni reconciliaciones grandilocuentes. Quiso recuperar algo mucho más valioso, su paz interior. Y en ese intento silencioso, quizás, por fin logró encontrarla. Para muchos, ser una estrella significa tenerlo todo. Éxito, dinero, admiración y reconocimiento. Pero pocos conocen el costo real de ese brillo. Marta Sánchez, desde sus primeros días en Olé Olé, aprendió que el camino hacia la cima está sembrado de soledad y sacrificios invisibles. Las largas horas en estudio, la presión constante de mantener una imagen perfecta, las giras interminables que la alejaban de su familia, todo ello formaba parte de una carga que pocos artistas logran entender. En las noches solitarias de hotel, lejos de los aplausos y la multitud, Marta enfrentaba dudas profundas sobre su propia valía. ¿Era ella solo una voz para el público o había algo más allá? Esta batalla interna, a menudo oculta, moldeó su carácter fuerte y perfeccionista, pero también la aisló de quienes la rodeaban. La fama trajo consigo un círculo de compañeros y colaboradores, pero también de competidores y rivales. Marta recuerda con claridad cómo la obsesión por la excelencia, que ella misma se imponía, era interpretada a menudo como arrogancia o insensibilidad. Ser exigente conmigo misma era una forma de proteger mi arte, confesó en una entrevista. Pero eso me costó amistades y alianzas que nunca se recuperaron. Muchas de las rivalidades nombradas no fueron solo producto de egos, sino de malentendidos y expectativas incumplidas. En el mundo de la música, donde la colaboración es clave, cada gesto puede ser interpretado de múltiples formas. Marta aprendió que detrás de cada sonrisa amable podía ocultarse una envidia silenciosa y que no todos los que se acercaban eran verdaderos aliados. Más allá de los escenarios y cámaras, la industria musical española funciona como un engranaje complejo y a menudo despiadado. Marta ha sido testigo directa de cómo los intereses económicos, las campañas de prensa y las alianzas estratégicas moldean carreras, a veces con poca consideración por el bienestar personal de los artistas. Ella misma vivió cómo ciertos contratos la colocaron en situaciones injustas, obligándola a luchar no solo por su arte, sino también por sus derechos. La lucha contra productores, managers y sellos discográficos fue una constante en su carrera, revelando una realidad que el público no suele ver. El éxito muchas veces depende más de negociaciones frías que del talento. En una industria donde la imagen es tan importante como la música, Marta enfrentó una presión inmensa para mantener una apariencia joven y fresca. Cada cambio de look, cada decisión sobre vestuario y estilo era analizada y criticada. Esta obsesión con la imagen llevó a momentos de crisis personal, donde la cantante tuvo que aprender a aceptarse más allá del reflejo. Este conflicto entre ser auténtica y cumplir con las expectativas del público y la prensa es una batalla que marcó muchas etapas de su vida. Marta reconoce que este aprendizaje fue duro, pero necesario para llegar a la etapa de serenidad que hoy la define. Más allá de las rivalidades públicas, Marta tiene una larga lista de anécdotas personales con otros artistas, muchas de ellas desconocidas para el gran público. Desde momentos de camaradería auténtica en giras agotadoras hasta desencuentros causados por la competencia o las presiones externas.
Una historia poco conocida es la amistad fugaz pero intensa con un joven músico que, pese a su talento, no logró superar los obstáculos del negocio. Marta, en su momento, intentó apoyarlo, pero la industria no dio lugar. Este episodio le dejó una profunda reflexión sobre la fragilidad de las carreras artísticas y la importancia de la solidaridad. Ser madre cambió profundamente la vida de Marta. La llegada de su hija supuso un desafío para equilibrar la exigencia de su carrera con la necesidad de estar presente en casa. Durante años, combinó giras y grabaciones con la crianza, enfrentando culpa y dudas, pero también encontrando en su hija una fuente de inspiración y fortaleza. Esta etapa la hizo replantearse muchas prioridades y fue clave para entender que la vida personal y profesional podían coexistir, aunque con sacrificios. La música siguió siendo su pasión, pero la maternidad le dio una nueva perspectiva y motivación. Después de décadas bajo los focos, Marta vivió un proceso de autoconocimiento que la llevó a valorar la importancia de la paz interior. Las heridas del pasado, los rencores y las decepciones fueron parte de ese aprendizaje. Reconoció que la fama no define a la persona y que perdonarse a sí misma fue tan esencial como perdonar a otros. Este camino incluyó la meditación, la escritura y el acercamiento a terapias que la ayudaron a sanar. Su testimonio sincero sobre estas experiencias ha inspirado a muchos que también luchan por encontrar equilibrio en vidas marcadas por la presión y la exposición pública. Marta Sánchez no solo ha dejado canciones, sino también un legado cultural y social. Ha sido pionera en abrir caminos para mujeres en un género dominado por hombres y ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y culturales. Su compromiso con la diversidad y la inclusión, así como con la PROM, Opción de Nuevos Talentos, refleja su visión más allá del estrellato. Marta busca que su música sea un puente generacional y un reflejo de la realidad, con todas sus luces y sombras. Finalmente, Marta Sánchez representa la complejidad de ser artista en un mundo que exige perfección y entrega total, a veces sin devolver la misma generosidad. Su historia es un relato de éxito, lucha, caída y redención, donde el talento se mezcla con la vulnerabilidad humana. Ella es la voz que, tras décadas, sigue resonando no solo en los escenarios, sino en el corazón de quienes la escuchan y comprenden que detrás del glamour existe una persona que, como todos, busca amor, respeto y verdad. Estimados televidentes, aquí estamos frente a una pregunta que cala hondo, una duda que no se resuelve con facilidad y que ha perseguido a Marta Sánchez a lo largo de su vida. ¿Qué es realmente más valiente, callar para protegernos o alzar la voz, aún sabiendo que puede romper puentes y dejarnos solos? Esa es la reflexión que nos deja. Una pregunta que trasciende más allá de la música, más allá de las luces del escenario. Porque no estamos hablando solo de una estrella del pop. Estamos hablando de una mujer que conoció el éxito en todo su esplendor, pero también la traición en su forma más cruda, la incomprensión que se oculta tras sonrisas fingidas y aplausos que a veces esconden puñales. Marta decidió que, en un mundo donde la imagen es moneda corriente y las apariencias lo son todo, era momento de mostrarse sin filtros, sin maquillajes emocionales. No fue un cálculo, ni una estrategia para llamar la atención. Fue la urgencia de una verdad que ya no podía permanecer callada. Fue la necesidad vital de sacudir ese pesado silencio que oprimía su alma, aunque eso significara enfrentar críticas, miradas de juicio y la soledad que tantas veces acompaña a quienes deciden hablar con sinceridad. Porque decir la verdad en un mundo acostumbrado a las medias tintas es un acto de valentía que pocos se atreven a enfrentar. Y ahora, queridos espectadores, queda otra pregunta. ¿Es posible convivir con aquellos que en su momento nos hirieron? ¿Puede la verdad ser realmente liberadora o simplemente otra forma de castigo que prolonga el dolor? Solo Marta Sánchez conoce la profundidad exacta de sus heridas. Solo ella sabe si el precio que pagó por hablar valió finalmente la paz que hoy busca con tanto anhelo. Así, con esta incertidumbre que nos invita a reflexionar, cerramos por ahora este capítulo en la vida de una artista que ha sido mucho más que una voz. Una mujer que lucha cada día por reconciliarse con su historia, con sus recuerdos, con su propio reflejo.
porque detrás de cada nota cantada, detrás de cada silencio que guarda, sigue estando esa mujer, auténtica y vulnerable, que se atreve a mirar su vida sin odio y con el coraje de quien sabe que sanar es el verdadero acto de valentía.